El trastorno del lenguaje en el DSM-5 está referido a las dificultades persistentes para la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, ya sea hablado, escrito, lenguaje de signos o cualquier otro. Las dificultades se deben a deficiencias en la comprensión o en la producción del lenguaje. Estas deficiencias pueden estar referidas a diferentes componentes del lenguaje como lo son un vocabulario reducido, una estructura gramatical limitada y un deterioro del discurso. Para distinguirlos nos daremos cuenta que las capacidades del lenguaje están por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones significativas para la comunicación eficaz. Es importante señalar que el inicio de estos síntomas se da en las primeras etapas del desarrollo. La capacidad del lenguaje debe ser medida en sus dos modalidades, expresiva y receptiva. La primera tiene que ver con la producción de vocales, gestuales y verbales, mientras que la receptiva se refiere al proceso de recibir y comprender mensajes lingüísticos. Se tiene que tener en cuenta que en esta afección usualmente están presentes antecedentes familiares de trastornos del lenguaje. Tenga en consideración que el trastorno del lenguaje a menudo puede estar presente junto con otro trastorno, como lo es el trastorno específico del aprendizaje, TDAH, trastorno del espectro autista y el trastorno de la comunicación. Trastorno fonológico. ¿Qué es? Dificultad en el lenguaje que altera el sonido de las palabras o letras de los niños como resultado de un déficit fonológico, que puede traer atrofias en los músculos faciales y, en consecuencia, dificultades en la enseñanza escolar. Sin embargo, este trastorno no necesariamente implica déficit en la inteligencia. Además de que se caracteriza por la incapacidad para producir correctamente sonidos del habla, así como una serie de problemas fonológicos que implican un déficit para la categorización lingüística de los sonidos del habla, errores de selección y ordenamiento de los sonidos en sílabas y palabras. Existe una incapacidad de la coordinación de movimientos de articulación, como la mandíbula, la lengua y los labios, además de la respiración y la vocación del habla. Se distingue por el escaso desarrollo del lenguaje, de acuerdo a la edad del niño. Dentro del diagnóstico diferencial encontramos variaciones normales del habla. Se tiene que tomar en cuenta las variaciones regionales, sociales y culturales. La audición u otra deficiencia sensorial puede conllevar anormalidades del habla. Pueden ser producción fonológica, deficiencia auditiva y deficiencia motora del habla. Las deficiencias estructurales pueden estar causadas por un paladar hendido. Disatria pueden atribuirse a un trastorno motor como la parálisis cerebral, signos neurológicos, características distintivas de la voz. Mutismo selectivo, la ausencia del habla en uno o más contextos. Se puede manifestar como un trastorno del habla por vergüenza o a causa de sus deficiencias. Existe un habla normal en entornos seguros como casa o con amigos. No obstante, este trastorno afecta el área individual, familiar, social y académica laboral del individuo. Cabe mencionar que los niños con un trastorno fonológico siguen usando patrones de lenguaje incorrectos después de la edad en la que deberían de haber dejado de usarlos. Ahora bien, hablaremos de las características asociadas que apoyan el diagnóstico. Síntomas. A los 2 años, si el niño a esta edad no menciona otra palabra aparte de mamá y papá. A los 3 años, el niño adquiere vocabulario de más de 20 palabras que deben llamar la atención. A los 4 años, si solo formula frases de 2 palabras a esta edad, debe ser un indicio de un problema fonológico. A los 5 y 6 años, el niño debe pronunciar correctamente la mayoría de los sonidos, a excepción de las letras L, S, V, Z, CH, SH, T y H. Hay que tener en cuenta que a partir de esta edad será visible un trastorno de este tipo al pronunciar 2 consonantes juntas. A los 7 y 8 años, la mayoría de los casos es por falta de detección anterior y estimulación adecuada. Recuerda que siempre que se sospeche un problema en el lenguaje, debemos estar atentos y acudir a un especialista. El tartamudeo es un trastorno del habla en el que se repiten los sonidos, las sílabas o las palabras.
Se prolonga interrupciones del habla conocidas como bloqueos. Una persona que tartamudea sabe exactamente lo que quisiera decir, pero tiene problemas para producir un flujo normal del habla. Estos trastornos del habla pueden estar acompañados de comportamientos que muestran esfuerzos, tales como parpadeo rápido de los ojos o temblor de los labios. El tartamudeo puede dificultar comunicarse con los demás. Esto puede influir en la calidad de vida y las relaciones interpersonales de la persona. El tartamudeo también puede influir negativamente en el rendimiento en el trabajo y en las oportunidades laborales de las personas. El tratamiento médico puede ser un tanto caro. Los síntomas de tartamudeo de cada persona pueden variar bastante a lo largo del día. En general, hablar ante un grupo o hablar por teléfono puede empeorar el trastorno de una persona. Cantar, leer o hablar al unísono puede temporalmente reducirlo. Ahora hablaremos de las causas y los tipos de tartamudeo. Trastorno de la comunicación social pragmática. Se trata de un nuevo diagnóstico. Recoge aquellos casos en los que hay dificultades en el componente pragmático o uso del lenguaje. Los criterios diagnóstico DSM-5 son los siguientes. Criterio A. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta por todas las siguientes. Número 1. Déficits en el uso de la comunicación con objetivos sociales. Número 2. Deficiencia en la aptitud para cambiar la comunicación para ajustarse al contexto o para atender a las necesidades del oyente. Número 3. Dificultades para seguir las reglas de la conversación y para narrar. Número 4. Dificultades para comprender lo que no está explícitamente expresado. Criterio B. Los déficits producen limitaciones funcionales en uno o más de los siguientes dominios, como una comunicación efectiva, la participación social, relaciones sociales o en el rendimiento académico o laboral. Criterio C. El inicio de los síntomas se produce en un momento temprano del desarrollo, pero los déficits pueden no ser completamente manifiestos hasta que la comunicación social demanda un nivel que excede sus capacidades. Criterio D. Los síntomas no son atribuibles a otra condición médica o neurológica o bajas aptitudes en el dominio de la morfología o la gramática, y no se explica mejor por el trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. Trastorno de la comunicación no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación, que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. La categoría del trastorno de la comunicación no especificado se debe utilizar en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de trastorno de la comunicación o de un trastorno del desarrollo neurológico específico, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. En la CIE-10 se incluye como trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificación y argumentan que esta categoría no debe utilizarse y hacerlo únicamente en los casos donde haya un deterioro significativo del desarrollo del habla o lenguaje.